Hola, buenas noches. Buenas noches, querida tribu. Hola, hermanitos. Bienvenidos por estar en este espacio de esta noche que se llama Conversemos en Conciencia. Bienvenidos a todos los que se eligieron por estar en este espacio sagrado de Tribu de las Estrellas. Bueno, esta noche tenemos una invitada muy especial, pero antes le pediría a algún hermanito si nos puede dar el agradecimiento para poder comenzar, por favor. Hola, hola, alguien que pueda dar el agradecimiento, por favor. Hola, feliz noche, ¿cómo están? Manita amada. Bienvenidos. Vamos a cerrar un momentito nada más nuestros ojos. Vamos a hacer una inhalación profunda y a sentirme. Agradecer por este momento sagrado, perfecto, donde todos acordamos reunirnos. Agradecer a Dios Padre Madre por la oportunidad de experimentar. Agradecerme a mí mismo por elegirme, por ser valiente, por ser constante en mi camino. Gracias, gracias, gracias. Agradecemos por la vida de nuestra hermana que viene a compartir con nosotros y por la vida de cada uno de ustedes y de nosotros, a nuestro yo superior, a nuestro ángel que con paciencia y amor nos guían hasta este momento. Gracias. Gracias, hermanita. Bueno, vamos a tener esta noche la invitada tan especial y amada que es la hermanita Sandra Liliana Ferreira. Ella va a estar con nosotros por 1 hora regalándonos su sabiduría y ayudándonos a recordar en este camino que estamos juntos recorriendo, y luego va a continuar el espacio de preguntas y respuestas con el hermanito Max. Así que tenemos una noche súper entretenida. Bueno, le puedo pedir a la hermanita Sandra que se suba en este espacio. Hermanita. Hola. Hola, hermanita. Hola. Bienvenida, bienvenida. Es un ¿Cómo honor para... estás, Laura? Ay, Muchas muy gracias. bien. Sí, realmente es un honor poder tenerte acá nuevamente y bueno, y seguir en este espacio de crecimiento, de conciencia todos juntos. Así que este espacio es tuyo, te dejo, yo subo después. Gracias, ¿Sí? Laura. Ok. Muchas gracias por ayudarnos aquí a moderar este espacio. Muchas Perfecto. gracias por recibirme. Un beso. Hola, hola. ¿Cómo están? Tribu Bella, gracias, Laurita, por hacer de moderadora en este momento. Gracias, Max, porque siempre eres el corazón de este espacio. Hola, tribu, ¿cómo están? Siempre es una alegría poder compartir con ustedes y les agradezco profundamente que siempre me abran su hogar, ¿sí? Me es raro esto de quedar sola. A mí me gusta por ahí quedar con alguien ahí, pero bueno, sé que Laura nos va a ayudar a moderar si hay preguntas o si hay comentarios. Ya saben ustedes que no soy muy buena con las cosas Así es. Acá técnicas. estoy, cualquier cosa que necesiten. Acá estoy. Gracias, Laura. Gracias. Vas a ayudarme por si hay preguntas o si hay comentarios o si tienes que frenarme un poco para que entre a hablar alguien también. Bueno, vamos a ir al tema. Así podemos dejar lo que más podamos en esta horita, ¿sí? Charlando con Max decía que estaría bueno continuar un poquito eso del recuerda tu luz y por qué lo vemos y lo consideramos desde recordar tu luz. ¿Por qué digo continuar? Porque para quienes no vieron el primer vivo de Soy Luz o Recuerda tu Luz, vayan a verlo. Está en el YouTube tanto de Tribu de las Estrellas como en el YouTube de Ama Camino al Recuerdo. Está el primer vivo donde hicimos la primera entrada de la información
de empezar a recordar que somos todo, que recordar nuestra luz tiene que ver con poder vernos y identificarnos en que somos todo lo que existe, no dividirlo o no sentir de que soy solamente algo o no. Y yo quería profundizar porque ese primer paso que dimos en la primera charla, que era poder reconocernos en el todo y poder darnos cuenta que somos una sola mente unificada y que siento que es el primer paso de un hilo conductor que me lleva a la memoria de quiénes somos, qué hacemos aquí y reconocernos como una sola mente. Para la mente humana de la experiencia 3D no es simple los términos del quantum. Básicamente porque nuestro procesador neural está creado para poder realizar una experiencia específica, que es la experiencia que tiene que ver con vivir la materia desde las condiciones que ésta lo permite, ¿sí? Entonces, para la mente humana del desarrollo 3D, comprender el quantum es algo álgido, porque no tiene las capacidades energéticas para poder llevarlo muy fácil a la comprensión. Pero para quienes tienen una configuración específica que tiene que ver con que sí pueden hacer su cambio de procesador neural, se empieza a dar los primeros pasos de una comprensión más técnica de cómo estamos configurados, de comprender de que lo que estamos viviendo en el plano de la 3D es una experiencia una entre un multiverso de experiencias, en una multidimensión de experiencias, y hablamos de recuerda tu luz o recuerda que eres luz con una memoria que interpreta, pero que sí tiene grado de verdad. Toda la información que nosotros tenemos en este plano tiene un grado de verdad. Si no, no se manifiesta en el plano, pero está interpretada por un procesador neural que tiene la capacidad de vivir una experiencia con ciertos límites. Límite de capacidad de observar información y límite de capacidad de poder sostener voltaje en el plano. Eso significa vivo una experiencia con información limitada, no porque se haya hecho para perjudicarnos, sino porque es la forma de poder manifestar la información en este campo de la materia. Hay información más sutil que necesita un voltaje específico para reproducirse en el plano, que ese voltaje desintegraría la materia. Ese es el motivo por el cual no puedo habilitarlo. No hay un motivo externo que me oculta la verdad, sino que hay un motivo de física cuántica que impide que esa información se desarrolle. Y se desarrolla fractalizada. La experiencia 3D es una experiencia, una entre una multidimensión de experiencias. Y empezar a recordar quiénes somos tiene que ver con tener una capacidad de envase o una capacidad de configuración esencial para poder realizarlo. Por eso hay cierta información como esta, por ejemplo, que la pueden escuchar y comenzar a comprenderla solamente los envases avatáricos que tienen esa capacidad. Si la estás escuchando, prestale atención, porque le llega solamente a quienes les sirve esta información. Si la estás escuchando, presta atención, aunque creas que algunas cosas no comprendes, porque una vez que empieza a funcionar en ti la información y hace
una resonancia simpática, a ti te va a empezar a pulsar, así se le llama pulso, se empieza a empezar a pulsar, que eso, aunque no lo comprendas, te resuena como verdad. Bien, esto te lo digo porque la explicación que voy a dar es un tanto técnica, ¿sí? Y quizás tengas que escucharla varias veces para que en algún lugar de tu mente haga resonancia, y te recomiendo ver el primer video que hicimos donde hablaba el reconocimiento de que somos todo primero, para luego comprender por qué hablamos de soy luz y tener que recordarlo. Voy a hacer una pequeña explicación técnica, como digo yo, de cómo estamos configurados en el plano, para que comprendamos por qué hablamos de decir recuerda tu luz o recuerda que eres luz. Los humanos, o este universo completo, está formado por una sola mente. Una sola mente. Nosotros, en el plano de la 3D, necesitamos nomenclarlo o ponerle nombres que nuestro procesador comprenda. No necesariamente es así de literal la información, sino que se tiene que adaptar a un procesador neural que permita recibir primero y comprender luego algún paso de ese quantum. La nomenclatura real es una nomenclatura numérica y no hay forma de que la mente humana recuerde todos los nomencladores que tienen los bancos de datos. Entonces, se le colocan nombres que para el humano sea reconocible. La mente unificada, nosotros la reconocemos como Mika, como si fuese un nombre. Hay un banco de datos completo que es una sola mente, que nosotros lo podemos reconocer como Mika. Eso tiene un nomenclador numérico. Esa información decide manifestarse en el quantum para poder experimentar todas las posibilidades que este campo energético le permita. Y crea una base esencial, como si fuesen reglas dentro de un quantum, para que eso luego se vaya manifestando en sí mismo y se vaya desarrollando. Esa base esencial que crea las formas en las que se va a manifestar este universo es la primer fractalización. Fractalizar la información significa darle forma fractálica para poder manifestarse en distintas dimensiones. La primer fractalización que se realiza se produce en un blanco brillante. Por eso nosotros recordamos o interpretamos en nuestra mente como recuerda tu luz. Recordar tu luz es recordar que existe un campo amplísimo de posibilidades. Ese recuerda tu luz hay una información esencial que cuando crea los primeros comandos creacionales es la primera fractalización que se produce y se refleja en el quantum como un blanco brillante. Y es lo primero que hacemos como interpretación de la luz. Recordar tu luz significa recuerda que hay un campo de posibilidades mucho más amplio del que estás viviendo en esta experiencia a nivel consciente, para poder empezar a recordar que existe una sola mente, que es un banco de datos unificados que crea una forma de manifestarse en un quantum y crea las leyes básicas con las que se va a mover ese quantum. Pero esa solamente es la que luego se experiencia en cada una de las configuraciones avatáricas que crea la multidimensión de ese universo, que es un quantum específico, con reglas, con formatos y con claves numéricas específicas para poder desarrollarse.
El quantum alberga ciertos códigos esenciales que se repiten en sí mismo para ir creando las distintas dimensiones, que cada dimensión tiene una capacidad electromagnética distinta que hace que esa información se vaya reflejando de una forma que la capacidad energética permite, por lo cual cuando hablamos de campos más sutiles simplemente significa que la información está envasada en quantum individuales que tienen una capacidad de almacenar mayor cantidad de información y mayor cantidad de voltaje. Eso hace que dentro de esa franja dimensional nos manejemos con mayor cantidad de información disponible. Esta información puede resultar muy rara para la mente humana, pero trata de sentir el pulso de lo que te estoy diciendo. Entonces, cuando hablamos de recordar tu luz, significa, recuerda la primer fractalización. La mente humana necesita hacer un proceso de reconfiguración de procesador neural para entrar a ese recuerdo como algo más palpable. Si no, lo que hace es interpretarlo. Y la interpretación es, soy luz, pero no soy sombra, y vuelve a hacerlo desde el plano 3D, que es muy limitado. El plano 3D tiene una amplitud frecuencial que varía desde el no recuerdo absolutamente nada hasta el recuerdo algo, pero siempre tiene un límite interpretativo. Por eso es que nos encontramos con que los primeros rangos que tenemos de espiritualidad es repetir lo mismo que conocemos de la 3D normal a una información más sutil, pero sí interpretada. ¿Cuándo empezamos a darnos cuenta de que esa información está interpretada? Cuando hablamos de maestros ascendidos, cuando hablamos de que hay un otro, por ejemplo, escuchaba el agradecimiento que hacen de inicio, eso es un agradecimiento muy interpretado por la 3D, cuando habla de un padre, madre, Dios, un afuera, no un adentro, es lo que podemos interpretar desde este plano. Está bien, es lo que nos da la capacidad neural para hacerlo. Luego empezamos a darnos cuenta que todo eso que vemos como que está afuera, somos nosotros mismos manifestados en dimensiones más sutiles, donde tenemos mayor capacidad de acceso a la información y mayor capacidad de procesarla, o sea, que crear con esa información. Por lo pronto, en nuestra experiencia 3D, vamos a ver como buenos, malos, luces, sombras, humano dormido, humano despierto, maestros ascendidos o los oscuros, todo eso es interpretativo de un plano 3D. ¿Hay algo de verdad? Sí, siempre toda la información tiene una frecuencia de verdad, porque si no, no se puede manifestar en el plano, pero está interpretada con los patrones 3D con los que hemos vivido. Para poder hacer una comprensión del quantum, tengo que focalizarme en empezar a cambiar mi procesador neural. Y eso es realmente empezar a redireccionar voltaje energético, porque hay pasos intermedios que se dan y es tan perfecto porque es la forma de ir acomodando el neural para poder tener idea de que somos mucho más de lo que creemos, que no hemos venido a una historia de supervivencia, que esto es solamente una experiencia, que los estadios de miedo, los estadios de carencia, los estadios de enfrentamiento son procesos experienciales intermedios. Cuando de a poco empieza a haber vestigios de que nuestro procesador empieza a modificarme, empiezo de a poco a hacer el recuerdo de soy yo en todos lados. Soy una sola mente experimentando distintas posibilidades. Y eso que por ahí denomino oscuro, que es no recordar la primer luz, no recordar que soy el todo, lo puedo denominar como oscuro, es todo lo que se ha creado desde el olvido. Porque si yo no recuerdo que soy el creador de todo lo que existe, que me estoy experimentando en todas las posibilidades que este quantum permite, que lo que yo estoy observando como otro humano es la misma mente unificada, viviendo otra experiencia, en forma atemporal, dividida en una multidimensión que tiene códigos esenciales únicos,
que se repiten en todas las dimensiones, por lo cual tengo un universo dentro de un universo. No es simple la explicación del quantum, pero cuando empiezo a tener los pequeños vestigios de no hay nadie enfrente mío haciendo daño o haciéndome daño, no soy víctima de errores ni transgeneracionales, ni de errores de civilizaciones, ni malos tratando de ocultarme una información, sino que es la creación dentro de la mente del olvido. La mente del olvido es la que no recuerda que es el creador de todo. La mente del olvido es la experiencia 3D que se tiene que dar desde ese lugar, si no la experiencia no se puede procesar. Y la mente del olvido es la mente que cree que pelea por un recurso, que cree que el recurso es limitado y que si te lo llevas vos, no lo puedo tener yo. Entonces, bajo la misma inteligencia de creación, empiezo a crear situaciones para poder ganarme un recurso que creo que es limitado. Dentro de eso que se le llama, o que interpretamos como oscuro porque no recordamos la primera luz, es que esos avatares, esos seres, incluso civilizaciones, crearon formas de poder recuperar recursos y eso fue enfrentándose al resto. Es creación desde el olvido. Esa creación desde el olvido también lo soy porque no hay otra mente. Entonces poder observar cómo se va modificando la forma de manifestarnos para poder llegar a una comprensión. Cuando empezamos de a poquito, entrar en somos más de lo que creemos, no hace falta que pelee un recurso o empiece a identificarme como la mente unificada, es donde puedo empezar a comprender de a poco de que no soy víctima de la situación y de que empiezo a comunicarme con realidad sutil y siempre lo primero que hago es comunicarme desde mi mente 3D porque es lo que tengo. Entonces todo lo voy a interpretar como bueno, malo, despierto, dormido, oscuro, luz. Lo voy a interpretar en forma polar porque es la mente que tengo. Sí, ya empiezo a darme cuenta que toda la parte que he vivido a nivel espiritual, de tanto ritual y de tanto, vuelve a ser lo mismo que la religión y vuelve a ser lo mismo que los sistemas básicos de la sociedad 3D, empiezo a darme cuenta que he tomado una información y que lo único que he hecho es interpretarla con el mismo programa. Y ahí, cuando me doy cuenta que estoy repitiendo de nuevo, es donde empiezo a pulsar de que hay algo más. Cuando empiezo a pulsar que hay algo más, esa información empieza a llegarme. ¿De qué manera? De la que sea. Te puede llegar como un videíto que te está explicando ahora cómo funciona el quantum. Te puede llegar desde una comunicación que ya podés tener con realidad espiritual y te dice, detente, porque estás repitiendo el mismo programa, interpretando la información espiritual desde el mismo programa y empezamos de a poco a darnos cuenta. Hay todo un proceso para poder hacer ese cambio de procesador neural, a darnos cuenta de que estamos repitiendo una historia bajo los mismos patrones. ¿Cuáles son los patrones en 3D? La 3D tiene patrones que son muy pocos, son muy básicos y si prestamos atención se repiten en todos los sistemas. Separación, pelea por el recurso, enfrentamiento por ese recurso, y eso hace que uno juzgue y viva las experiencias de la emoción muy fuertemente. Juzgar es un estado literalmente de ignorancia. Yo digo que algo está mal porque en realidad no sé para qué está funcionando de esa manera, ¿sí? Entonces, empezar a poder colocarnos en realmente, hoy estoy en un gran olvido y soy un gran ignorante, es llevarme a investigar más allá de lo que he escuchado e interpretado. Porque yo puedo decir, pongo a sanar mi transgeneracional. Y yo hablar de sanar mi transgeneracional habla de que mi transgeneracional estaba equivocado, cuando no tengo ni idea con las informaciones que se manejaban, por lo cual lo más posible es que no estén equivocados, sino que funcionen con cierta información. Cuando yo me coloco en víctima para poder hacer un proceso de despertar, siempre va a haber un malo enfrente. Si yo me coloco en víctima, siempre va a haber un malo enfrente. Siempre va a estar
el transgeneral que se equivocó, el que me hizo daño, el narcisista que se aprovecha de mí, los oscuros que impiden que yo vea mi luz. Entonces, todo ese espacio es un espacio absolutamente interpretativo. Cuando empezamos a darnos cuenta de que somos los creadores de todo, todo lo que está reflejado a mi alrededor es el resultado de un estadio de conciencia. Un estadio de conciencia desde el olvido o un estadio de conciencia cuando empieza a entrar en el recuerdo. Siempre, un tip muy importante para darte cuenta en qué grado evolutivo estás. Siempre que tu proceso, tú consideres que hay alguien que lo ataca, que hay alguien que te lo ocultó, que hay alguien que puede perjudicarte, es un estado de conciencia limitado. Y hay cosas que al detenernos y observarlas, fácilmente podemos darnos cuenta. Si somos los creadores de todo lo que existe, porque no hay otra mente en este universo, ¿quién estaría atacándome? Y ahí nos da a observar de que lo que hay en esta multidimensión son distintos estados de conciencia y distintas formas de experienciar la información. Si se hace desde el olvido, lo que hace es colocarse en lucha, en pelea y en pelea de recurso, porque no recuerda quién es y porque está haciendo una experiencia sensorial. Cuando empezamos a darnos cuenta de eso es cuando entramos en un estado evolutivo más consciente, porque podemos vivir una vida viviendo la espiritualidad, hablando de maestros ascendidos, peleándonos con los oscuros, peleándonos con el sistema, echándole la culpa al tren generacional, tratando de hacer 1000 terapias para sanar lo que creemos que está enfermo, antes de darnos cuenta que son distintos resultados de estadios de conciencia, que es una solamente la que comanda este universo completo y que en base a la capacidad que tiene cada dimensión de poder colocar en proceso la información, es la forma en la que esa dimensión va a manifestarse. Entonces, seguir peleando con la 3D creyendo que tengo que modificarla, no hay nada que modificar en un estadio de conciencia. Hay que comprenderlo, recordarlo, trascenderlo. ¿Cuándo lo trasciendo? Cuando me doy cuenta que lo que se vive en ese plano de franja de amplitud frecuencial, que está denominado para nuestra mente como 3D, así se llama, eso está bien nomenclado, es que tiene ciertos patrones que se repiten. O sea, vamos a buscar cambiar algo que no va a cambiar, se repite la competencia por un recurso y dentro de la competencia por el recurso, la multidimensión de formas de vivirlo y manifestarlo. Y si vas a ver el programa repetitivo en todos lados. ¿Cuándo empezamos a trascender eso? Cuando empezamos a darnos cuenta, primero, que estamos repitiendo esa información en la espiritualidad. Estamos repitiendo lo mismo que hizo la religión y que estamos repitiendo lo mismo que hace el nivel social, donde sigo considerándome un ser inferior a algo y que soy atacado y que soy víctima. Ni soy víctima ni soy atacado, soy el creador de este universo y hay manifestaciones de distintos tipos de conciencia y hay experiencias que tienen que ver con el olvido. Y que si tengo el procesador para poder hacer un enganche neural hacia una configuración dimensional mayor, voy a poder hacerlo porque me va a llegar la información, como te está llegando en este momento, para poder realizarlo. Cuando empezamos a tener esa comprensión, entramos a tener los primeros vestigios del recordar, que se habla de recordar nuestra luz, que es el campo de todas las posibilidades para este quantum. La primera fractalización en ese blanco brillante que nosotros recordamos es el campo de todas las posibilidades para este universo multidimensional. Y ahí, cuando empezamos a recordar eso, empezamos a decir, acá no hay falta de recurso, acá hay solamente falta de memoria. He vivido una experiencia 3D que si yo lo miro
los patrones 3D se repiten, son básicos, son poquitos y absolutamente repetitivos. Cuando empiezo a darme cuenta de eso y me detengo y me llega una información como esta, es decir, ok, acá hay algo que yo tengo que trabajar en mí, en mí, porque a mí esta información me realiza un pulso frecuencial que me resuena como válido. Un pulso frecuencial que me resuena como válido. Eso significa que tenés la configuración esencial para poder hacer un cambio de procesador y comprender la multidimensión. Eso se va realizando en forma paulatina porque se va redireccionando energía-voltaje. Esa energía-voltaje se la tengo que sacar a las acciones que realizo en el campo del olvido y empezar a colocar esa energía para poder, como quien dice, alimentar mi procesador neural de voltaje y que pueda tener la capacidad de comprender el quantum. Eso es literalmente un cambio de procesador neural. Es como si le hicieras a una computadora un cambio de software o un reseteo. ¿Por qué? Porque con el procesador que tenía antes no va a poder comprender los programas cuánticos. Y ahí es donde me detengo y digo, ok, hasta ahora tengo todo interpretado, porque sigo pensando en los oscuros, porque sigo creyendo que mi transgeneracional tengo que sanarlo, porque sigo creyendo que estoy hablando con maestros ascendidos como si fueran otros seres y son simplemente manifestados. No sé si me desconecté. Me parece que se desconectó un minuto. No sé, Laura, si me escuchas, ¿alguno que me sigue escuchando? Sí, hubo un pequeño cortecito, pero se enganchó nuevamente. Se escucha perfecto ahora. Fue Gracias, mínimo. Laurita. Gracias, Laurita. Entonces, poder empezar a llegar a esa comprensión y decir, ok, si yo sigo orándole a un ser superior, si yo sigo hablando de alguien externo como información, me va a costar mucho más poder comprender el quantum. Simplemente eso, voy a seguir viviendo la experiencia 3D trasladada a la espiritualidad. Así se produce, porque el primer paso se produce de esa manera, ¿sí? ¿Para quiénes? Para los que tienen que hacer ese paso intermedio. Va a haber avatares que van a quedar en ese paso intermedio y está bien porque sostienen la energía de ese lugar, pero si estás escuchando esta información es porque tenés la capacidad esencial como avatar de abrir capacitores expansibles y empezar a comprender el quantum. Ahí es donde yo quería, no lo voy a explicar, sería muchas horas poder explicar la base del quantum inicial, pero sí quiero que quede como más claro de dónde viene recuerda tu luz o recuerda que sos luz. Viene de la primera fractalización que se realiza. La primera fractalización que se realiza es un blanco brillante. La segunda se realiza en los rayos que conocemos como los 7 colores. Y luego es un devenir de fractalizaciones que creo que para la mente es importante mínimo comprender hasta acá. Somos una sola mente unificada que tiene códigos específicos para crear en este universo que es un quantum con fórmulas o leyes de creación muy específica que la conocemos como la clave trinar o como el código trínito, que eso significa que creo dentro de mi propia creación. Por eso es que es multidimensional. Creo primero campos dimensionales y dentro de cada campo dimensional una multidimensión en sí mismo porque se realiza con octavos de frecuencia. No quiero entrar demasiado en lo técnico porque si no confunde. Pero sí hay pasos específicos y los primeros son identificar qué tanto seguís enfrentado, identificar qué tanto seguís peleando por el recurso, identificar qué tanto seguís actuando desde el miedo, identificar cómo funcionan tus emociones, porque las emociones son experiencias de ciertas dimensiones, no solamente de la tercera, hay varias, pero se manejan con otro porcentaje de electromagnetismo, por lo cual no son tan duras como en este campo, y en un campo y todas las dimensiones que tienen campos físicos, hay distintas dimensiones con campos físicos,
se manejan de forma polar. Ya luego se maneja un estadio más neutro, pero no es la quinta dimensión, el estadio más neutro. Porque todavía sigue habiendo estadio avatárico materia. Luego está el estadio avatárico plasmático y luego está estadios más sutiles. Pero no me quiero meter en información cuántica tan difíciles. Básicamente hablamos del recordar tu luz, porque es recordar la primera fractalización, es el campo de todas las posibilidades que tiene este universo. Y empezar a recordar eso me saca de la lucha, me saca del enfrentamiento, me saca de los buenos, los malos, los oscuros, los dormidos, los despiertos, me saca de los estadios de carencia, me saca de que las emociones me manejen mi vida, me sacan de pelearme con la 3D y verla como parte de un universo que tiene una multiforma de manifestarse. Empiezo a darme cuenta de los patrones de la 3D y simplemente los reconozco. Al reconocerlos, sé que se repiten en todos lados, ya no me peleo con esos patrones. Salgo de tratar de salvar algo como si me estuvieran atacando o algo como si estuviese defectuoso o algo como si tuviera que sanar, sino que empiezo a comprender que es resultado de la cantidad de información con la que me manejo en cada estado evolutivo. Por lo cual, empezar a darme cuenta que mi realidad es un estadio de conciencia y que ese estadio de conciencia soy el dueño de poder desarrollarlo. Y si quiero desarrollarlo, existen las herramientas específicas para hacerlo. Para eso tengo que detenerme y empezar a darme cuenta de que todo lo tengo interpretado, que está bien, pero que está interpretado y que tengo que hacer un pasito más para poder darme cuenta de que no tengo nadie que me ataca, que no soy víctima de ningún sistema, que de a poco recuerdo mi luz, que es ese campo de todas las posibilidades, y ese campo de todas las posibilidades refleja y contiene visto que los resultados de creación desde el olvido son depredadores, porque literalmente me peleo por un recurso. Entonces es un sistema depredador, pero no es una mente ajena que viene a enfrentarme. Es mi propio estadio de conciencia en un estadio de olvido y pelea por un recurso. Por eso es más depredador y por eso es más desde el lado de la subsistencia. Empezar a recordar mi luz es alinearme con que lo que yo estoy viviendo tiene que ver con mi grado de comprensión. Y de ahí ponerme a trabajar mi comprensión. Creo que hasta ahí, Laura. Vamos con lo que es un poco de información más dura para dar espacio por si hay algunas preguntas o si más o menos algo de lo que dije se ha comprendido. Sí, perdón, sí, hasta acá yo entendí ciertas cosas. No sé si algún hermanito tiene ganas de hacer algún comentario, alguna pregunta. Yo termino como entendiendo que tenemos que transitar ese camino de víctima a creador. Es lo que interpreté así como creo que tengo que profundizar y volver a escucharlo. Y bueno, y que esta realidad en la que estoy viviendo es un estadio de mi conciencia, ¿no es cierto? Es mi interpretación y bueno, como digo, creo que el punto para mí que me vibró mucho fue esa, ¿no? O sea, transitar el camino de víctima, que es bien 3D, a creador, con toda la explicación que diste, que me pareció súper interesante. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, buenas noches, hermana Sandra. Buenas noches a toda la bella tribu, hermanita Laura. Sí, tengo a lo que he entendido, ¿no? Porque está mi cabeza full, así. Entonces me sale y me surge una pregunta. Entendí que vivimos una experiencia 3D y simultáneamente vivimos experiencias en otras dimensiones. Esto en el presente, todo esto. Y mi pregunta es si estas experiencias en diferentes dimensiones son independientes entre ellas o tienen independencia. Gracias. Gracias, Alfonso. Muy interesante lo que estás consultando. Sí, se vive a nivel atemporal. Lo que pasa es que nuestra percepción en el campo de las 3D, trabajamos con la percepción de la temporalidad del tiempo o el tiempo como temporal, y en realidad en este quantum todo es
atemporal, ¿sí? O sea, todo está sucediendo en el mismo momento. Y no existe desconexión. No existe desconexión. Mi manifestación dentro de todas las posibilidades en las que puede manifestarse la energía está absolutamente conectada. Por eso es que podemos, cuando hacemos estadios ampliados de conciencia, comunicarnos con lo que nosotros le llamamos maestros ascendidos, que son bancos de datos con mayor cantidad de información, por lo cual al tener mayor cantidad de información se tiene una posibilidad mayor de poder hacer una creación dimensional. Entonces, está absolutamente todo conectado, acá no hay nada de individualidad, sino que el hecho de que yo pueda ir ampliando mi capacidad perceptiva hace que pueda comunicarme con información más sutil para poder colocar en proceso esa información más ampliada. No sé si te resuena lo que te digo o soy claro, porque, insisto, para la mente del aparato del procesador básico no es fácil comprender el quantum, pero siento que estás bastante alineado, Alfonso. Sí, hermanita, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Y voy a decir, hacer hincapié en algo que dijo Laurita recién, que dijo Laura, esta información la voy a volver a escuchar. Como nosotros somos multidimensionales y todo lo que existe en la multidimensión, todo lo que existe en este universo es multidimensional, la información también. Por lo cual, en este momento la vas a estar escuchando desde un grado de conciencia, que eso te da un grado de comprensión. Esta información, en forma resonante, simpática, va cambiando tu capacidad de percepción. Por lo cual, si la volvés a escuchar, con seguridad vas a escuchar más información y con seguridad vas a interpretar distinto y con seguridad vas a ir comprendiendo más. Por lo cual, siempre que escuches una información que esté hablando directamente del quantum, escúchala y reescúchala y reescúchala. Acá los chicos de Tribu siempre lo dejan grabado. O sea que volvé a escucharlo y volvé a observar qué sucede con tu mente, qué sucede con tu interpretación, qué va sucediendo. Porque si nos sentimos, como decía Alfonso, como si estuviésemos con la mente expandida o como porque lo que se empieza a producir, cuando hay una resonancia simpáctica, empieza a producirse una desmagnetización, que es cambio el porcentaje electromagnético, desmagnetizo para que ingrese información nueva y uno se siente como si la cabeza se inflara. Al entrar información nueva, cuando se vuelve a magnetizar, yo tengo otra comprensión. Ese es el pulso con el que se maneja lo que son las redes neurales de comprensión. Un dato más. Hay que por algo salen estos datos, que es porque con seguridad le va a resonar y va a ayudar a que empiece su mente a comprender. Perfecto, me encanta la explicación porque realmente me resonó eso y a la vez tengo así como muchas otras cositas, el tema del voltaje energético, me hizo como, eso quiero saber más, pensé, porque es como que el proceso neural, después dijiste algo del voltaje energético y que llega la información para crear, y ahí es como que me quedo colgadita, entonces no entiendo ese paso. Pero me resuena un montón. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? El micrófono está abierto para todos. Hola, buenas noches. Yo quiero hacer una pregunta. Hola, Sandra. Hola, Dora. ¿Cómo estás? Mi consulta es, he estado haciendo muchos ejercicios, hago 6 por día, hoy agregué ayer y hoy otro. Y bueno, creo que le pongo voluntad. A veces me quedo acá en el dormitorio sin salir para redireccionar, digamos, la energía de no gastarla en bajar la escalera o capaz de ir allá abajo a la cocina y comer algo, todas esas cosas, ¿no? Y me parece que no avanzo. Así, es lo que yo siento, no sé. Sí, porque no estás haciendo medición, Dora. Uno siente que no avanza porque no hace medición. ¿Qué significa? Hay momentos que está bueno que nos aislemos y que hagamos un redireccionamiento de voltaje específico para hacer algo, pero necesitamos la medición. ¿Qué significa la medición? Cuando salgo al cotidiano. ¿Qué me sucede cuando salgo al cotidiano? Porque si no, una cosa es ir haciendo avance neural y otra cosa es entrar en un ilusorio. Luego que empezamos a identificar la diferencia frecuencial entre ambos, lo identificamos fácil, pero al principio
hay una pequeña mezcla entre el ilusorio, lo comprendí, no lo comprendí. ¿Cómo voy a saber que realmente hay un avance cuando no hago la medición? ¿Cómo se hace la medición? En el cotidiano, en el salir a la vida. Yo salgo e interactúo. Cuando interactúo me fijo qué tanto me sigo enojando, qué tanto sigo criticando, qué tanto sigo juzgando, qué tanto... Entonces ahí empieza a Me ser una parece, medición de mi sistema. Entonces eso es lo que por ahí falta. Puedo hacer ese proceso de ponerme y trabajarlo, y luego tengo que hacer la medición, tengo que salir a la vida, porque yo voy a seguir viviendo en este plano. No es que me voy a ir a vivir aislado. No, a veces el aislamiento hace falta, sí, claramente, para poder tener un redireccionamiento de voltaje. Hago la comprensión en mi sistema, tengo que salir a la vida. Y en salir a la vida voy. ¿Cómo funciono con la comida de nuevo? ¿Cómo funciono con las relaciones de nuevo? ¿Cómo funciono con el medio? ¿Qué tanto se cambió mi percepción y ya no juzgo tanto? Y puedo llevar esos ejercicios a mi vida cotidiana. El cambio real lo verifico en mi cotidianidad. El cambio real lo verifico en ya no juzgo, ya no tengo miedo a la carencia porque sé que es un estadio de conciencia, ya no peleo un recurso, ya no me atropella una emoción, ya observo y leo los patrones 3D porque los reconozco y ahí va. Siempre, Dora, hacemos lo que tengamos que hacer para hacer un cambio neural y voy a la verificación. La verificación es cambio en mi cotidiano, ya no me molesta el sistema, ya lo comprendo y en algunos momentos sí veo que me enojo potentemente, pero ya en vez de enojarme 10 veces me enojo 8. Y sí, porque el cambio real lo hago en la comprensión de observar el sistema, observar el programa y comprenderlo. Ahí está la verificación. Sí, Dora, hacer los ejercicios, verificarlos. Volver a hacerlo, verificarlos. Dora, vos tenés hecho el taller Cambia tu Vida, ¿verdad? Sí, Porque me parece que... Ok. Fíjate que cuando hablamos del de redireccionamiento energético ahí, tenés como medir las emociones, pero eso lo tenés que hacer en el cotidiano. ¿Cómo hago para medir las emociones aisladas? claro, yo no ¿Comprende? interactúo mucho con... Dale, Normalmente estoy. Muchísimas hacelo. gracias. Muchas Sí, gracias. salí y hacelo, porque ahí tenés la medición. Ahí puedes observar cómo funciona la emoción y como tenés el ejercicio para redireccionar, en el momento de hacer el redireccionamiento y observar cómo funciona tu neural. Porque la idea no es apartarnos del sistema, la idea es comprenderlo y nos vamos a dar cuenta que nuestra vida es distinta dentro de este mismo plano. O sea, ahí está el resultado de nuestras cosas, ¿sí? Dale con la comprobación. Interactuar, salir, pasear, hablar con los vecinos, salir a comer. O sea, me observo, y ahí vas a notar el cambio. Porque decís, ops, ya no juzgo tanto, ya no me enojo tanto, ya puedo observarlo desde otro lugar y ya no peleo el recurso y ya, ahí va. Y ahí empezó a cambiar en tu neural la visión del plano. Dale con la verificación, Dora. Bueno, muchísimas gracias y me quedó mucho más claro porque creo que era eso, sí que me faltaba hoy, y este detalle. Muchas gracias. Dale, gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Que nos quedan pocos minutitos, aprovechen, que está todo muy interesante. Yo, Sí. Hola. Hola, Claudia. hola, mira, Creo soy que habló Claudia y Sara. Va una y primero y la otra después. yo acá, Claudia. Hola. Mira, tengo una duda. Lo que pasa es que en esta constante observación y búsqueda siempre me he cuestionado esto de la realidad. Mejor dicho, de esta ilusión que en verdad estamos experimentando. Este propósito tiene, o sea, esta contemplación, observación, ¿cuál es su fin? ¿Cuál es su propósito más que la experimentación? O sea, sabemos que somos uno, que estamos en este campo unificado, que como yo lo conozco como la látice que le habla Jacobo Grimberg, pero ¿cuál es el fin final, por así decirlo, de esta contemplación de observarnos constantemente? Realmente saberlo, Claudia. Porque una cosa es decir, sabemos que somos todos uno. ¿Sabes cuándo lo sabemos? Cuando en el cotidiano no critico al otro, no juzgo al otro, no me preocupa la carencia, porque sé que es un estado de conciencia, no peleo, no me enfrento. Entonces, ahí, ya con esto que dije, realmente lo sabes.
algo de todo esto te sigue pasando. Si algo de todo esto te sigue pasando, la finalidad es que lo comprendas. Porque este universo está creado por una sola mente. ¿Lo sabes realmente? Si lo supieras realmente, no tendrías ningún rasgo 3D en tu sistema vida. Ninguno. Cuando lo sabemos realmente, convivimos con la 3D, pero no tenemos rasgos de olvido. El rasgo de olvido significa, tengo miedo a la carencia, tengo miedo a perder relaciones, tengo dependencia con las cosas materiales, tengo enfrentamiento por el recurso, juzgo a los demás. Si todo eso ya no te pasa, esta pregunta me la estarías haciendo. Entonces, a lo que voy, lo que vamos buscando es realmente el recuerdo, Claudia. ¿Por qué? Porque sí seguimos viviendo desde un plano que nos mantiene la mente mucho más limitada, ¿sí? Entonces, ante eso ya sabemos, y vos decís, ¿realmente lo sé o lo tengo como discurso? Porque es lo que hablábamos recién con Dora, salir a experimentarlo es realmente que no me salga un vestigio de juicio porque comprendo el plano, porque la finalidad es recordar quién soy. O sea, no es que vine de misión a hacer una acción específica, la acción tiene que ver con recordar. Este universo tiene como disposición poder vivir todas las experiencias que permitan los estados de la energía, entre ellos está el olvido absoluto, que es la 3D, y volver a recordar. Mientras sigamos teniendo vestigios de la 3D, aún no recuerdo. Estoy todavía en un plano intermedio. Es como que la finalidad de este universo es experimentarme en todas las posibilidades que puede manifestarse la materia y volver a la memoria. Entonces estamos en ese paso, el de volver a la memoria, porque todavía estamos experimentando los rasgos básicos del plano 3D. No sé si la respuesta ayuda. Sí, muchísimo. De hecho, lo relaciono con la montaña, como esta analogía que se habla de la roca que se sale de la montaña y piensa que es roca, como recordarnos como la montaña. Ahí va. Entonces, sí nos podemos medir, porque en el cotidiano nos podemos medir fácil. Los programas 3D son súper específicos. Pelea por el recurso. Porque el gran tema tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué existe? Existe te peleo el recurso realmente, compito, tengo juicio, las emociones, tomo decisiones desde las emociones, digo que algo lo sé, pero tengo miedo a la carencia y tengo miedo al desapego y me sigo relacionando con las relaciones parentales. Las relaciones parentales son específicamente biológicas y la biología es un rango 3D. Entonces, poder comprender de que lo que tengo delante es otro avatar, no es mi hijo, eso es una experiencia, no es mi padre, eso es una experiencia, no es mi marido, eso es una experiencia, es otro avatar, igual que yo, que está viviendo una multidimensión. Entonces, cuando logramos empezar a comprender eso, estamos recién haciendo el primer enganche a la comprensión. Por el mientras, estoy tratando de comprenderlo. Y la observación tiene que ver con empezar a poder hacer esos cambios neurales. Igual hay muchísimo trabajo al medio de redireccionamiento energético para hacer el cambio de procesador neural. Pero sí lo que nos sucede, me voy a extender un poquito más acá, Lau, sí lo que nos sucede es que creemos que lo sabemos. La forma de medirlo es qué tantos parámetros 3D siguen dirigiendo tu vida. No juzgo más, no tengo miedo a la carencia, no me relaciono con relaciones parentales como, ay, mi hijo, me muero sin mi hijo, sin mi marido, sin mi esposo, sin mi madre. Relaciones parentales, absolutamente biológicas. Tengo claridad de lectura biológica, tengo claridad de qué es lo que dice cada una de mis células, tengo claridad de multidimensión, tengo claridad de que estoy viviendo en experiencia. Si todavía no tengo eso en mi vida cotidiana, es alto lo que estoy pidiendo. Porque yo también lo estoy trabajando, yo tengo todavía esos rasgos. Si todavía lo estoy teniendo, todavía hay trabajo de la comprensión. Por eso al medio nos sentimos a veces medios agobiados. ¿Qué sentido tiene esto? El sentido que tiene este universo, que es poder experimentarme y poder volver al recuerdo. O sea, ese es el sentido inicial. Y nos medimos. Por eso le decía recién a Dora, salí y medite, Dora. Salí y medí dónde está el cambio. Porque se realiza con mi cotidiano varía, mi cotidiano cambia. Muchas gracias.
Gracias, Claudia. Escuchame, Lau, sé que Sara quería preguntar algo, démosle paso a Sara que está pendiente y con ella cerramos. ¿Cómo no? Sarita. Muchas gracias, muchas gracias. Abrazo a todos. Abrazo. Hermana, te escuché técnicamente hablar que, bueno, que hay un banco de datos y que nosotros estamos configurados para acceder a él, que no es este plano 3D. Vos reconociendo, o sea, uno reconociendo todos los patrones repetitivos básicos del plano 3D y interactuando, saliendo a las labores, te das cuenta que te mantienes en esa forma más neutra de lo que estás viendo y observando, interactuando. Ahora, ¿qué pasa cuando hay esa sensación de vacío? Entonces quedás siendo observador, porque vos ves el patrón, entras en el patrón porque sabés que cada personaje que está pasando, vos haces tu labor, pero tenés esa sensación de vacío. O sea, entonces, sí, ¿qué hay ahí? O sea, no accedo porque... Sí, te entiendo, Sara. La sensación de vacío es una sensación absolutamente necesaria para un paso siguiente. ¿Por qué te digo? Porque lo primero que hacemos es el redireccionamiento energético, porque mientras mi energía esté ocupada absolutamente en las acciones de un programa 3D, no tengo voltaje para poder llevarlo hacia otra acción. Cuando empiezo a reconocerlo, que es, empiezo a retener, acá le pongo menos energía, acá le pongo menos energía, acá le pongo menos energía, empieza a haber una sensación de vacío, empieza a haber espacio para que yo pueda empezar a comprender. La sensación de vacío es absolutamente necesaria. Es el primer paso a decir, estoy listo para hacer un redireccionamiento energético de verdad. Y ahí, en esa sensación de vacío, medite. Si yo dejo de hacer esto de la 3D, ¿qué me produce? Y me produce vértigo. Ok, esta sensación de vacío, ese redireccionamiento energético lo voy a ocupar para decir qué hace, empiezo a reconocerme, que me dé vértigo a hacer algo. ¿Dónde tengo el apego? Y ahí tenés el voltaje donde te viene la información para hacerlo. La sensación de vacío es, tenés la energía suficiente para medirte. No, hay un voltaje que lo estás ocupando para poder conectarte en tu comprensión. Fundamental. De hecho, a los chicos con los que trabajo les digo, llévense a la sensación de vacío. Recupera energía, es decir, esto es, ya reconocí, esto es 3D, ahí no lo ocupo, ahí tampoco lo ocupo, ahí tampoco lo ocupo, me sentí en vacío, ¿qué hago? ¿De dónde lo llevo? Si yo dejo de hacer esto en la 3D, ¿qué me produce? Miedo a la carencia, listo, agarré ese voltaje y dije yo, ¿de dónde viene el miedo a la carencia? Y tengo un dato de mi sistema. Dejó de estar en vacío y habilité una información nueva. No sé si te guía con lo que te estoy diciendo, Sara. Sí, hermana, gracias. Muchas Dale, gracias. que bueno, la sensación de vacío es re buena en este proceso, ¿sí? De hecho, hay chicos que Da le digo, vértigo, la palabra sí, da vértigo, es así, da vértigo. Cuando Da observas vértigo esa porque, sensación, da sí, vértigo. porque ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Dejo de hacer esto y esto. ¿Y ahora qué hago? Esto, ¿puedo dejar de hacerlo sin que me produzca una emoción? Me pruebo. ¿Esto lo puedo dejar? No, no lo puedo dejar, me da miedo, listo. Este voltaje lo ocupé ahí para decir, ¿de dónde viene el miedo? ¿Dónde está el patrón que no estoy viendo? ¿Qué es lo que tengo que recordar? Y empieza a habilitarse la información. Pero la sensación de vacío es importantísima. Insisto, hay ejercicios en los que hacemos en el camino al recuerdo que dice, busca la sensación de vacío, que es ahí donde estás teniendo el voltaje específico para entrar a un dato propio. ¿Va que va bien? Súper, Gracias. súper apasionante. Da para seguir hablando del tema. Hermanita, estamos en el tiempo, usted decide, pero no sé si quiere comunicarnos algo más, donde la encontramos, dónde se hace todo lo que están haciendo como curso que es. Bueno, nuestras redes se llaman Ama Camino al Recuerdo y yo siempre me gusta hacer este hincapié. Yo soy la cara visible de Ama Camino al Recuerdo. Ama Camino al Recuerdo, somos un grupo de seres que estamos recordando toda esta información y hemos unificado misiones, ¿sí?
Entonces, estamos los que bajamos información como yo, pero está el que sostiene las redes, está el que sostiene a los alumnos, está el que sostiene la página, está el que sostiene el teléfono, está el que lleva lo administrativo. Ama Camino al Recuerdo es un espacio, todas las redes se buscan así, Ama Camino al Recuerdo. Es un espacio que tiene como finalidad, dentro de nuestro recordar, colocar al servicio el cómo se realiza el proceso evolutivo consciente, porque lo tenemos como información específica. Nosotros tenemos todo compilado en información, donde se da la información y los ejercicios cuánticos para poder cambiar el procesador neural. Se trabaja con grupos específicos, se trabaja con reuniones en vivo, se trabaja diciendo, bueno, ahora escuchen esta información y vamos pero horas de información grabada abierta para todo el mundo. Si alguien decide que no quiere hacer el camino tan específico y quiere ir viendo algunas cosas, en nuestras redes hay un montón de información y luego interactuamos con todos los hermanos acá, como la tribu de las estrellas, también compartiendo información. Pero bueno, si alguno quiere hacer el camino así más de la mano, con información más ordenada, en AMA Camino al Recuerdo trabajamos con muchos grupos ahí, así que nos pueden escribir a cualquiera de las redes y hay un gran equipo sosteniendo la información. Ay, muchísimas gracias, Sandra. Es un honor que estés acá en este espacio con nosotros y que nos estés transmitiendo tanta sabiduría. Te agradezco inmensamente y bueno, yo te digo hasta pronto. No sé si quieres decir algo más. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Gracias, tribu de las estrellas. Me encanta estar aquí. Gracias, mi hermano Max. Te amo con todo mi corazón y gracias por todo lo que aperturás. Sí, seguiremos encontrándonos. Yo me siento cómoda aquí y la gente que he contactado acá la siento parte mía, que así es. Así que bueno, muchas gracias, chicos, y seguimos en contacto.